Y a continuación, entre 3 y 5 con Mari Quintana. Sean todos bienvenidos a Entre 3 y 5. Les habla Mari Quintana. Nuestras redes sociales, @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @Universidad Piso Mágica. Te invito a que visites nuestro sitio web unidosporlamagia.com. Allí vas a encontrar toda la información sobre las formaciones y las consultas. Y hoy es nuestro programa número 15, nuestra transmisión número 15. Y qué mejor época de la vida que lo que representan los 15. Cuando nosotros decimos los 15, inmediatamente de forma mágica todos nos comenzamos o nos transportamos a esa época dorada, a esa época mágica que es la adolescencia. Y nuestro programa va a tocar lo que es la adolescencia. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la espiritualidad en la adolescencia, porque efectivamente es en la adolescencia donde comenzamos a desarrollar la espiritualidad. Y comenzamos hablando de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es ese momento, es esa conexión, es esa parte donde nosotros nos comenzamos a conectar con eso mágico. La espiritualidad a veces está muy relacionada, o las personas lo relacionan solamente con lo esotérico o con lo etéreo, pero también está muy vinculado a lo físico. Lo físico le da pie a lo que es la espiritualidad, porque la espiritualidad está íntimamente relacionada con lo que es el desarrollo de la conciencia, con lo que es el despertar de la conciencia. Y en la medida en que nos hacemos conscientes de todo lo que es la estructura física, de todo lo que es esta dimensión física, nosotros comenzamos a conectarnos y a entender y a hacernos responsables de que todo lo que ocurre fuera de esta estructura física va a depender de lo que somos nosotros, de lo que somos nosotros en conciencia, de lo que somos nosotros en el sentir. Y por eso la espiritualidad comienza su máximo desarrollo en esta etapa tan mágica que es la adolescencia. Pues nosotros en la adolescencia nos comenzamos a ser críticos de nuestras creencias, comenzamos a dudar de los conocimientos que nos transmiten nuestros padres, comenzamos a caer en contradicciones muy propias de la edad por todo lo que es ese proceso hormonal, por todo lo que es ese proceso de transformación, de asimilación y acomodación. Eso es la adolescencia. No es una etapa que para muchos especialistas, muchos terapeutas, la adolescencia es una etapa de adolecer, pero no es de adolecer, sino que adoleces porque hay desequilibrio entre los diferentes centros energéticos de tu cuerpo. Por supuesto, porque está en el proceso de reacomodo. Entonces la adolescencia tiene que ver con eso. Cuando yo empiezo a racionalizar, en la adolescencia es lograr el equilibrio entre el pensar, entre los estados del pensar y el sentir. Hay adolescentes que sienten de más. Las mujeres, por ejemplo, en su proceso hormonal, sienten más que pensar más. Pero hay otros adolescentes que piensan más que sentir. Entonces allí es donde comienza ese juego. Y ese juego es lo que me va a permitir concentrarme, conectarme con la conciencia. Cuando yo entonces comienzo a ser consciente de los procesos, comienzo a ser consciente de que me diferencio de los otros, ya sea por la manera de pensar, ya sea por los gustos, porque a uno le gusta bailar y al otro no le gusta sino hacer deporte, empieza a hacerse esa diferenciación, comenzamos a hacer como los dedos de las manos, comencemos a hacer nos integramos en la mano, comenzamos a ser diferenciados, cada dedo es diferenciado, pero a la vez todos somos unidos por la esencia de esa espiritualidad y a la vez estamos unidos en la mano y en la mano a su vez está unido al cuerpo y es lo que hace este microcosmo que todos de alguna forma estamos estrechamente conectados. Estamos estrechamente conectados con eso. Entonces en la adolescencia es cuando comenzamos a percibir que somos diferentes, como los dedos de la mano, pero que de alguna forma todos estamos estrechamente vinculados. Entonces, ¿qué ocurre en la adolescencia? Vamos a empezar a evaluar de lo que ocurre en la adolescencia. Empiezan cambios físicos de importancia. En los hombres comienza el cambio de la voz,
en las mujeres comienzan cambios corporales bien importantes, bien marcados, que eso va a definir incluso la personalidad de cada uno de los adolescentes, que según cómo lo asuman, comienzan a elaborarse los juicios hacia sí mismos. Esos juicios te van a permitir o no asumir la vida de alguna forma, con alguna característica específica. Entonces allí comienzan esos cambios. Pero esos cambios también comienzan con la activación de lo que son las hormonas, pero las hormonas a su vez comienzan a activarte con todo eso, con ese juego de la sexualidad. Entonces, como están las hormonas allí en transición, en movimiento constante, se activan los chakras. Se activa todo lo que es los chakras, todos esos centros energéticos que se conectan. Entonces, por supuesto, comienza a buscar la armonización de los chakras y a su vez de las diferentes dimensiones. Entonces, el primer chakra, que es el chakra que está en el sacro, que es donde está exactamente entre lo que es la sexualidad y el ano, está allí el primer chakra, es el primero que se conecta, pero ese chakra está conectado a su vez con el chakra coronario, que es este. Esos dos chakras se unen y como en la adolescencia, hacen desequilibrio. Entonces uno está en positivo y el otro está en negativo. De repente estoy pensando mucho y siento menos. Ese desequilibrio es lo que comienza a activar esa espiritualidad. O siento mucho y pienso poco. Es ese proceso. Eso es la adolescencia, ese cambio, es lo que de alguna forma hace que me comience a conectar. Pero bueno, ya sabemos que entonces la adolescencia tiene cambios. Pero ¿cómo conecto esa espiritualidad? Cuando en la adolescencia, que las hormonas son las que se activan, las hormonas son las que de alguna forma nos hacen hacernos perceptivos hacia lo que es el mundo, los chakras se activan, esa energía comienza a concentrarte en ti. La energía del chakra comienza a concentrarte en ti, porque el ser, el sentir, por supuesto, se despierta todo lo que es el despertar sexual, y el despertar sexual no es otra cosa sino que el conectarte contigo mismo. Te conectas contigo mismo, comienzas a sentir tu conexión, y es lo que te va a permitir el disfrute de la sexualidad, pero a su vez está el disfrute de la conexión con eso intangible, con eso etéreo, que es la espiritualidad. Y entonces, en la medida en que yo me permito sentir, me permito conectarme conmigo, y al conectarme conmigo, me conecto con esa espiritualidad que está allí. Y es lo que me va a permitir. Y entonces es muy normal que en la época de la adolescencia, así como los jóvenes, esos adolescentes están en ese despertar sexual, también comiencen a sentir ciertos y determinados fenómenos o eventos en su vida que le permita conectarse con esa espiritualidad. Es posible que cuando estás adolescente comienzas a ver ráfagas de luz, ráfagas de movimiento, porque por supuesto comienzan a activarse los chakras, se comienzan a despertar, y el primer chakra se despierta y se conecta directamente con el coronario, pero también está el chakra, que es el tercer ojo, que es el que comienza como a abrirse, como a despertarse, y este está directamente relacionado con el segundo chakra, que es el que está 4 dedos debajo del ombligo. Ese chakra está allí conectado, que está muy relacionado con el autoestima, y es lo que te va a permitir ver. Y es muy normal ver a los adolescentes que comienzan a interesarse en temas que tienen que ver con la espiritualidad, hacer juegos donde comienzan a interesarse en esos temas, como por ejemplo en saber qué es la telepatía, en saber qué hay más allá de la estrella, en tener curiosidad, en saber si hay vida más allá del planeta. En todos esos temas es muy normal en hacer juegos de luces, en hacer juegos de que se pueden comunicar con espiritualidades, con familiares que de alguna forma han trascendido el plano,
Entonces es muy normal que en esa edad tan importante para nosotros, que nos marca tanto, nosotros comencemos a conectarnos también con esa etapa. Y entonces es allí donde nosotros vamos a definir y vamos a comenzar a asumir la espiritualidad como parte de nuestra vida. Y vamos a comenzar a decidir de manera seria si la espiritualidad forma parte de nosotros, si nosotros le vamos a dar la importancia que requiere o lo vamos a dejar pasar y vamos a hacernos los sordos, los ciegos en relación al tema de la espiritualidad. No hay persona que no haya pasado por la adolescencia que no tenga curiosidad sobre lo que son eventos espirituales. Necesariamente no tiene que ser sobre un tema de espiritualidad en específico, no tiene que ser sobre espiritualismo, no tiene que ser sobre eventos predictorios. Es muy normal que especialmente en las mujeres comiencen a jugar con cartas y comiencen a entender el juego de la energía en la edad de la adolescencia. Pero dependiendo de cómo se asume, dependiendo de la respuesta que se pueda tener, ese proceso de espiritualidad lo va a asumir, lo va a adquirir a su vida diaria y va a comenzar a creer en esa vocecita interna o lo va a alejar. Es muy normal que de repente jóvenes adolescentes comiencen a jugar, a que leen las cartas y de repente comienzan a entender que fue predictorio ese juego, que de alguna forma ese juego les pudo hacer predecir según los arquetipos determinados acontecimientos, ya sea algo malo, y se asusten y no lo vuelvan a tocar. Y es cuando uno llega a cierta edad adulta, que no quieren asumir que niegan, hacen la negación de la espiritualidad, es porque en su adolescencia ocurrieron eventos de importancia que hicieron que bloquearan ese fenómeno relacionado con la conexión con lo espiritual. Entonces es muy normal encontrar esos adolescentes que de repente escuchaban voces. En la adolescencia es también muy normal que se escuchan los pitos en los oídos, esos zumbidos en los oídos cuando están durmiendo, o que de repente sienten alguna energía en los ambientes. Es muy normal y va a depender el asumirlo o no, primero del juicio que tiene el adolescente hacia sí mismo y luego de los juicios que encuentran de parte de sus familiares, de sus padres. Porque si sus padres le dicen, ya te estás volviendo loco, estás viendo cosas donde no las hay, el adolescente va a decidir si lo toma o lo deja. Entonces allí va a manifestarse esa espiritualidad, porque si esa espiritualidad es lo suficientemente fuerte, la conexión es lo suficiente, el adolescente va a tener esa conexión consigo mismo, la va a mantener o la va a cerrar. Va a abrir los canales o la va a cerrar. Pero como yo siempre digo, el cántaro siempre, o el agua siempre se derrama en el cántaro. Va a ir tantas veces, va a dar tantas vueltas, que al final, si no va a ser en la adolescencia, ya va a ser en la edad de los 50 en adelante que se va a retomar esa espiritualidad. Así que no hay que asustarse de porque no, en la adolescencia la bloqueé y ya no me conecto más con la espiritualidad. La espiritualidad siempre está con nosotros. Todos nosotros somos seres espirituales, todos nosotros somos seres de luz, todos nosotros tenemos una forma de conectarnos, tenemos esos elementos que nos permiten conectarnos incluso con esos elementos mediúnicos, tenemos esas capacidades de mediunidad. Simplemente que algunos lo asumen y otros prefieren obviarlo y pasarlo por alto, porque va a depender de los juicios, va a depender de ese concepto en el cual nosotros creímos, va a depender de nuestras creencias. Eso es lo que va a depender de esa acercarte a la espiritualidad a partir de la edad de la adolescencia, u omitirlo, pasarlo por alto y luego retomarlo ya en una edad adulta, en una edad donde te ha costado comenzar a concretarte en relación a lo que tiene que ver con la espiritualidad. Estamos hablando de espiritualidad y estamos acá en el espacio abierto y es muy normal que se acerquen los gatos, que tiene que ver con esos mensajes de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Pero bueno, seguimos conectados con lo que es la espiritualidad
y lo que la adolescencia. Volvemos, vamos a ir a un corte y ya volvemos. Y seguimos entre 3 y 5. Y continuamos con nuestro programa entre 3 y 5 y hoy estamos conversando sobre la espiritualidad en la adolescencia. Es allí, en esa etapa de la vida humana, donde se reactiva, donde se activa, donde se prenden las máquinas de la espiritualidad. Y bueno, ya explicaba cómo es ese proceso, los cambios, cómo se conecta, comienza con el juego de la curiosidad de cada uno de los individuos que viven en esa etapa. Ahora me gustaría hablar qué hacer, porque tengo un hijo adolescente, qué hago con ese hijo adolescente que de alguna forma no sé si está conectado con su espiritualidad, cómo puedo orientarlo. Lo primero que tengo que entender es que debo respetar la decisión de esa persona en relación a el asumir o no asumir la espiritualidad. La espiritualidad se puede tomar de diferentes vías, ya sea a través de la religiosidad, de la religión, ya sea a través del simplemente dejar que esa intuición, que esa vocecita comience a fluir y hacerle caso, o simplemente hacerse los locos y dejar que pase. Tiene que haber. Lo segundo es, después de respetar la decisión de esa persona, de esa adolescente, es no emitir juicios, dejar los juicios. En la medida en que nosotros dejamos de emitir juicios hacia ese adolescente, hacia lo que tiene que sentir, no porque nosotros somos de tal religión y como una creencia, como tradición familiar, tienes que pertenecer a la misma religión que la familia históricamente ha pertenecido, ¿no? Por eso es que es importante respetar la decisión de ese adolescente, porque él es el único que tiene el derecho sobre sí mismo en decidir cómo se conecta con Dios, porque la espiritualidad es eso, la espiritualidad es cómo me conecto con ese ser superior, cómo yo entiendo los mensajes que tiene el universo para mí. Entonces los adolescentes siempre van a tener esa curiosidad, entonces respetársela, no imponerle esas creencias o esas tradiciones familiares que a veces se hacen como tediosas para los adolescentes, porque ellos siempre quieren experimentar cosas nuevas, quieren ir, y mucho más esta nueva era, estos adolescentes que están dentro de los millennials, estos nuevos adolescentes que están naciendo, que ya vienen con claridad del pensamiento que cada día ellos van viviendo, se van generando en cada uno de ellos. Entonces la espiritualidad tiene que ver con eso, primero respetar su decisión, luego no hacer juicios sobre ellos y luego ser lo más abierto posible en relación a lo que ellos decidan o a lo que ellos sientan. Siempre van a hacer preguntas que a veces a nosotros nos van, y recuerden que nuestros hijos, nuestros adolescentes son nuestros espejos, ellos nos están reflejando a nosotros mismos, incluso en esas edades. Según como yo asumí la espiritualidad en la adolescencia, mi hijo o mi hija lo va a asumir también. Entonces, comenzar a respetar y a tener la mente abierta a esas preguntas, a esas curiosidades. Van a haber adolescentes que se van a querer conectar con esos seres, con esos hermanos de luz que están en otras áreas del macrocosmos, como fuera del planeta. Entonces se van a interesar, y de hecho que la tecnología, las películas, la nueva era trae toda esa cercanía. Entonces esos adolescentes que de alguna forma se quieren conectar o que creen con eso, que tienen sensaciones en relación a esos seres, a esos hermanos avanzados, hermanos de luz que están avanzados, bueno, no hacer juicio sobre eso y poder comprenderlos y poder decirles, bueno, vamos a investigar sobre el tema. No es algo que está fuera de la norma, es algo que podemos investigar y que podemos comenzar a compartir, porque siempre es el compartir lo que nos va a permitir el abrirnos a esa espiritualidad. Y entonces ellos allí, al no sentirse rechazados, al no sentirse juzgados, al no sentirse que están obligados a sentir o a tener un gusto hacia una creencia religiosa, ellos van a comenzar a abrirse y van a comenzar a ser ellos, van a comenzar a ser auténticos. Y es lo que al final estamos buscando,
estamos buscando que cada uno de nosotros seamos auténticos, podamos sentirnos conectados y comenzamos a ser coherentes. Cuando comenzamos a ser coherentes, especialmente con nosotros mismos, comenzamos a conectarnos también con esa espiritualidad, porque es el hacernos dueños, responsables de cada uno de los eventos y de las circunstancias de vida que nos ha tocado vivir o que nos toca vivir. Cuando nosotros nos hacemos conscientes y responsables, empezamos a tomar nuestra vida, nuestra espiritualidad desde otras perspectivas y dejamos de ver la espiritualidad como lo escondido, como lo oculto, como lo que no nos deja, ¿no? Sentirnos con naturaleza, sentir que las cosas ocurren por alguna razón, sentir que nos podemos conectar, que podemos a través de los sueños conectarnos con esos seres queridos, con esos seres amados que trascendieron el plano y que es natural entender los mensajes, que es natural que de repente algunos adolescentes puedan tener esas visiones, esas sensaciones, incluso esas sensaciones kinestésicas que les dan los seres de luz que están desencarnados y que es natural y no comenzarlo a ver como que es algo que no está bien, es algo que no está permitido, que no, comenzarlo a asumir. Entonces comenzamos, repito, primero el aceptarlos, el respetar la decisión, luego el no dejar los juicios, luego comprenderlos y abrir nuestra mente a esas nuevas ideas que tienen esos adolescentes. Luego será la aceptación y comenzar a informarnos sobre ese tema. Cuando nosotros nos comenzamos a informar sobre el tema, sobre esa curiosidad, nosotros le estamos dando seriedad a esa espiritualidad que está allí con ese adolescente, que está bien sentir la espiritualidad y que no tiene que ser de una forma determinada, porque es conectarse con el chakra más importante, que es el chakra del corazón. Cuando nuestros adolescentes comienzan a conectarse con ese corazón, comienzan a sentir el palpitar del corazón, se están conectando con la resonancia magnética del planeta Tierra. Y al conectarse con ese planeta Tierra, se están conectando con ese consciente colectivo y pueden cambiar incluso, saber que tienen la capacidad de comenzar a generar el cambio que todos de alguna forma están buscando, esa conexión. Y eso es lo importante de que en la adolescencia podamos comprender esa etapa que a veces tiene confusión porque no nos sentimos aceptados, porque no nos sentimos comprendidos. Pero si nosotros comenzamos a aceptar y a comprender esos adolescentes, primero físicamente, dejar de juzgarlos, ellos van a comenzar a ampliar su conciencia, a despertar la conciencia y a conectarse con la espiritualidad. Porque la espiritualidad no es más que es entender que somos los dueños de nuestra vida. Y entonces allí vamos a comenzar a entender que nuestro pensamiento, que nuestro cuerpo tiene que obedecer de alguna forma lo que nuestra mente plantea. Y que podemos cambiar las ideas que tenemos en la mente, comenzar a cambiar esos pensamientos que a veces pensamos que son incambiables. Creemos que lo que pensamos no lo podemos cambiar, pues lo que pensamos son ideas y eso lo podemos cambiar y lo podemos manifestar de diferentes formas. Comenzar a cambiar. La última forma de que yo tengo ese adolescente que se conecta con la espiritualidad, pero que está encerrado en sí mismo, que no sé cómo acercarme a ese adolescente, que no sé cómo hacer con él. Bueno, comienzo a ver con qué elementos se conecta ese adolescente. Con elementos que tienen que ver con el agua, que están vinculados con el agua, o con elementos que están vinculados con lo que es la tierra, o con elementos que tienen que ver con el aire, porque de repente es muy soñador. Entonces, dependiendo de los elementos con los cuales se conecte ese adolescente, voy a determinar dentro de su desarrollo de la espiritualidad qué le hace, o sea, cómo se le puede facilitar el camino hacia la conectividad de esa espiritualidad. ¿Cómo lo hago? Con lo que se sienta más cómodo. Un adolescente que de repente le gusten las actividades deportivas, que le gusta la carrera, que le gusta de repente el agua, la natación, bueno, ahí hay elementos como el aire y el agua con lo que le dé facilidad, con lo que se le facilita esa conectividad con la espiritualidad. Entonces, allí yo
voy a buscar elementos de la espiritualidad, como de repente la meditación, que tiene que ver con lo abstracto, con ese aire, que él se puede conectar. También podría ser a través de la música, que también es un elemento que tiene que ver con el aire. Se conecta con la música, no le gusta la música, pero le gusta bailar, entonces ahí tiene que ver más con la tierra, con sensaciones que tienen que ver con el sentir la tierra, con lo material, con lo físico, con sentir lo real. Entonces, bueno, va a tener una conexión con la espiritualidad, pero que quizás tiene que ver más con las visualizaciones. Entonces allí comienzo a jugar con todos esos elementos, con los elementos, y que ese adolescente pueda experimentar cada una de esas sensaciones, ya sea a través de la música, a través de las actividades deportivas, a través de los diferentes elementos, a través de meditaciones, a través de juegos. Los niños que generalmente tienen la imaginación muy desarrollada van a ser adolescentes que van a tener grandes facilidades para lo que es la visualización. Entonces, a través de la visualización se puede conectar a través de la espiritualidad. La espiritualidad es todo. La espiritualidad es el respirar. Cuando yo me conecto a través de la respiración, me concentro, puedo conectarme a través de la respiración, allí estoy conectada. Eso es espiritualidad. Cuando yo puedo concentrarme, generar momentos de desarrollo. De repente es un adolescente que le gusta la actuación, entonces es importante que ese adolescente comience a desarrollar la contemplación. La meditación quizás no la va a realizar con los ojos cerrados, sino que se la va a facilitar a través de lo que es la contemplación, y al contemplar es el primer paso, o es el paso previo a la meditación. Allí yo comienzo a conectarlo con esa espiritualidad, que se va a dar de manera fluida, que se va a dar de manera natural, y para él va a ser un proceso más. Cuando el adolescente no se siente juzgado, no se siente criticado, no se siente no se siente coartado por eso que siente, por esas inquietudes, uno lo deja que aflore, y entonces comienzan a aflorar todos esos dones de visualizar, y luego quitarle los miedos, porque generalmente sentimos miedo a lo que no conocemos. Cuando comenzamos a sentir miedo hacia lo que no conocemos, tenemos que comenzar a tranquilizar a ese adolescente, decirle que es normal, que va a tener conexión, que va a tener sensaciones, que quizás van a ser sensaciones que no le van a gustar, porque va a sentir de repente demasiados escalofríos en el cuerpo, pero que tiene que permitir que fluya, y que eso va a permanecer o no va a permanecer dependiendo de su decisión, y que es su decisión lo que le va a permitir el asumir, el permitir o decidir que esa energía se quede o no con él. Cuando entonces ya empezamos a dejar los miedos, primero a identificar que es un miedo, pero que puedo tener la decisión de si me quedo o no, si lo siento o no. Cuando el adolescente siente esa libertad, se siente en tranquilidad, y entonces se permite sentir y comienza a entender los mensajes del universo. Y luego vienen los otros pasos que tienen que ver con eso, con entender los mensajes del universo, y entonces en ese descifrar el mensaje del universo comienzan a llegar las herramientas. Las herramientas van a ser diversas, pueden ser a través de arquetipos, si son arquetípicos, va a ser a través de herramientas como el tarot, herramientas como la astrología. Como la astrología siempre les va a llamar la atención, como la numerología, herramientas que se manejan con arquetipos, que son los que le van a permitir entender los mensajes del universo. Cuando ya no son tan arquetípicas, sino son como con otro tipo de señales que tienen que ver con conexiones, entonces el jugar con esas sensaciones, de repente que va a comenzar a visualizar cosas que están allá. Lo intangible siempre está allí. Lo intangible siempre lo vamos a ver, pero lo vamos a comenzar a desarrollar o no en la medida en que comencemos a creer con nosotros. Entonces hay adolescentes que comienzan a ver ráfagas, que de repente dice, oye, vi algo que pasó, pero después miré bien y no era nada. Allí entender que tiene una capacidad que a través de la visión puede ver elementos o eventos que quizás no son intangibles para el ojo normal,
pero que él lo percibe. Entonces lo que le podemos decir que está bien que los vea, que los sienta, que son elementos, que son energías, que son hermanos de luz, que de alguna forma quieren manifestarse, que cuando se manifiestan no es malo y que puede conectarse con él, pero simplemente que tiene que estar en un momento de tranquilidad, de pensamiento y física para que pueda comenzar a percibir esas energías o esos seres de luz que de alguna forma se están comunicando con él, y que la comunicación es de forma espontánea. Eso lo podemos comprender y hacérselo entender a los adolescentes. Y bueno, de esta forma ya llegamos al final de nuestro programa y espero que les sirva todas estas orientaciones de cómo se conecta en la adolescencia con esa espiritualidad, que es la etapa donde nosotros comenzamos a brotar esa espiritualidad en nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @Universidad Tizón Mágica. Nuestro sitio web, unidosporlamagia.com, te invito para que nos visites y puedas tener toda la información sobre las formaciones y nuestras consultas. Nos vemos en el próximo espacio.